Miedo que proviene del latín metus, perturbación angustiosa del ánimo por un riesgo o daño real o imaginario, o también recelo o aprensión que uno tiene de que le suceda una cosa contraria a lo que desea. ¿Quién no ha sentido miedo alguna vez? Y no solo miedo físico, miedo a algo rotundo, tangible, real, que nos puede dañar, sino ese otro miedo que de alguna forma misteriosa nos atrae, nos seduce. ¿Por qué cuando más miedo pasamos, por ejemplo, con este programa, haciéndolo o escuchándolo, no podemos apagar el receptor o no podemos dejar de hablar a los micrófonos? Hoy va a ser un programa experimental, una noche distinta a todas las demás. Una experiencia que, si os gusta, y nos contáis que os gusta, puede que se repite, se convierta en nuestra pequeña hoguera, en nuestro pequeño encuentro clásico. Luego encenderemos esa hoguera de las grandes ocasiones para hablar con amigos, para intentar contagiarnos todos del misterio del miedo. Y yo, ya todo en penumbra, todos los amigos por aquí, Carlos Barroso, Katia Rocha, Carmen Porter, buenas madrugadas. Buenas madrugadas. Feliz año a todos. Feliz año a todos los oyentes, claro que sí, feliz año a todos vosotros, a todos los que estáis aquí en el estudio, a los técnicos, a Katia, a Carlos y luego a los invitados que iremos presentando. Juanma Frasquet en la nave del misterio, la garantía de que esto va a ser una noche de auténtico terror. Juanma, feliz año. Ya veréis qué sonidos, porque es fundamental que todos nos ambientemos, que todos nos despeguemos de cualquier concepto previo y que simplemente, al menos por mi parte, lo que quiero hacer es que todos recordemos aquellas historias. Incluso, no es que hoy dejemos de ser periodistas y queramos tener todos los datos, como siempre, no, pero yo quiero que hoy nos juntemos como cuando éramos adolescentes, probablemente, y cuando en un monte, a veces en un cementerio, que también se hacía, empezábamos a contar historias, a contar cosas. Puede que algunas se juntasen con la leyenda. Esta noche van a ser todas reales, absolutamente reales, pero vamos a hacerlo como si fuéramos esos adolescentes, con los mejores especialistas e investigadores. Y que no nos cuenten el último caso que están estudiando, el último informe, lo que siempre nos atrae y nos importa. No, vamos a empezar el 2004 con la experiencia personal. Eso que nadie cuenta, eso que nos da rubor, porque parece que ponemos un pie en terrenos de arenas movedizas. Yo os voy a contar una historia personal, y fijaos que yo no lo hago nunca. Os voy a contar una cosa personal, pero antes hay que avisar, Carmen, de que ya está todo previsto para, además, siguiendo estas fechas de Navidades, acabaremos en Reyes, este tour de Navidad, Reyes, programa muy importante, 10 de la noche, tomad buena nota, y desde ahora ya, ¿qué hay? El día 6 a las 10 de la noche. Reyes sí, porque es el día de programa Reyes. Especial. Pero antes vamos a adelantar 3 regalitos de los Reyes Magos de Milenio 3, que son esos CDs con más de 130 programas de Milenio 3, cómo no. A todos aquellos que escribáis un SMS al 7640, palabra clave, Milenio, espacio, y contarnos pues lo que os esté pasando por la cabeza. Si tenéis alguna historia en la que realmente lo habéis pasado vosotros mismos mal, en la que habéis pasado miedo. ¿Y a qué tenéis miedo como elemento? Si eligierais en vuestro ranking particular, un miedo puede ser una fobia a un animal, un miedo puede ser miedo a los muertos. Y vamos a hablar de miedo a los muertos, que nos parece incomprensible, pero existe. Un momento, un lugar, una historia que hemos contado en Milenio 3 que os dejó helados. Queremos saber hoy, y vamos a hacer un estudio, y luego Carmen y Katia lo van a ir puntualizando, ¿a qué tiene miedo, auténtico miedo sobrenatural, el público de Milenio 3? Pues sortearemos esos 3 CDs entre todos los que nos enviéis SMS al 7640, ya sabéis, palabra clave, Milenio, espacio y lo que queráis, como ya están haciendo Juanjo y Rosa, por ejemplo, que dice: os saludan desde Orejana, un pueblo perdido en medio del campo en Segovia, donde solo hay perros, ni os cuento lo que va a ser oíros hoy. La otra realidad. Fenómenos extraños. Milenio 3. En la SER. Son la 1:42, 8 grados exactos en el exterior de la Gran Vía. Estamos aquí un grupo de amigos en el estudio 1. Se van a ir sumando otros desde diversos puntos de España. Y yo quiero hacer un esfuerzo de abstracción. Y en vez de estar aquí con esta botella de agua, estos papeles, este micrófono, la penumbra por detrás, pues quiero
retornar con la memoria, como os decía, a un lugar donde yo lo pasé mal, por ejemplo. Vamos a hablar de diferentes miedos, porque a veces el miedo es explicable y a veces es inexplicable. El miedo puede llegar, hoy lo vamos a saber, con testimonios de psiquiatras, de forenses, a matar a una persona. Es algo que puede llegar a inhibir cualquier función del cuerpo, a dejarnos en colapso, es cierto. Yo recuerdo una vez en que pasé mucho miedo. Recuerdo que sería una hora como más o menos la que ahora marca el reloj digital, la 1:43, y más o menos hasta ahora yo estaba haciendo un reportaje, estaba solo, con mis cámaras, regresaba por una carretera secundaria y de repente me encontré con una especie de verja, de valla, que nadie aparentemente, pues había colocado. Debían ser unas obras, algo puntual. Lo cierto y verdad es que yo tuve que dejar el coche allí y bajarme por el monte. Una cosa absolutamente normal que quizá a todos nos haya tenido que ocurrir, pero aquella noche el miedo tenía reservada para este que os habla una sorpresa. El pueblecito era un pueblecito de Cáceres. Su nombre era Vegas de Coria. Y ahora, en toda España, miles de amigos, por favor, en este experimento nuevo, vamos a intentar, y además sé que muchos, y es un orgullo, nos escucháis en familia, que muchos os juntáis delante del receptor, pues pongámonos, yo no sé si en círculo, como cada uno quiera, lo más cómodamente posible, y dejemos volar la imaginación, volar los sentimientos, las sensaciones, pero con hechos reales. A mí me ocurrió esto, y en ese momento comprendí de verdad lo fuerte que puede llegar a ser el miedo. Resulta que, ¿de qué era ese reportaje? Bueno, pues ese reportaje lo estaba elaborando de una serie de apariciones. La gente del pueblecito de Vegas de Coria estaba aterrorizada. Lo había estado años atrás, pero ahora parece que un extraño ser, ellos decían que era un aparecido, un fantasma, una pantalla le llegaban a llamar, caminaba por aquellos campos, unos campos que son pequeños huertos, es la zona de las Urdes, y unas montañas grandísimas, tan grandes que los antiguos decían que llegaban a tapar el cielo. Y en aquella noche yo bajaba con mis cámaras, mi abrigo, era invierno, más o menos como ahora, y me extrañaba porque esas obras me habían hecho quedar muy lejos de mi posada, la posada donde siempre yo habitaba, dormía en las Urdes. Bajaba tranquilamente y en aquel momento, y no sé por qué y no ocurrió en otras ocasiones, en mi mente, como si se encendiese una pequeña alarma, empezaron a parpadear tantos testimonios que esos días yo había recogido. Eran como los cortes de voz que metemos aquí en la radio, pero transformados en imagen y en sentimiento en mi cabeza. Eran niños, eran hombres que me mostraban su escopeta, diciendo que esas noches, con linternas, con antorchas, habían salido a perseguir a la fantasma. La fantasma era un ser sin cara, era un ser embozado en una especie de sotana, negro, famélico, muy delgado. Yo no sé si era verdad o no era verdad, lo que sé es que había decenas de personas que a las 7:30 de la tarde ya habían cerrado todas las casas, cancelas y ventanas. Había un miedo auténtico en ese pueblo dejado de todo y de todos, a esos pasos de la fantasma, que a veces avanzaba con brazos en cruz. Lo habían visto muchos. Aquella noche empecé a recordar todos esos testimonios, y os aseguro que me di cuenta en ese momento que estaba en la llamada curva de Arrolobos, el lugar exacto donde todos los testigos habían escuchado una especie de lamento y aquella figura bajando por los barrancos. Y yo me aferré a la cámara de fotos, a la grabadora, no sabía qué hacer, me sentía un poco paralizado, no sabía si retroceder hacia el coche, que ya estaba muy lejos, o seguir hacia la posada, que todavía me parecía que se iba más lejos todavía. Algo me mantenía ahí, con un sudor frío, sin saber bien qué rumbo tomar. Escuchaba mis propios pasos y creo que en ese momento uno escucha hasta el latir de su corazón. Y en ese momento Iker Jiménez se preguntó, dejó de ser periodista y pensó, si toda esta gente no me está mintiendo, si toda esta gente en estos días ha visto este humanoide, este ser, este espíritu, esta imaginación, lo que sea, ¿por qué no puede cruzarse en mi camino ahora mismo? Y os juro, os doy mi palabra de honor de que salí corriendo. Y es una angustia correr solo por el monte, por la carretera. Y yo sentía realmente que la fantasma, la pantalla, la figura errante de Vegas de Coria, la que provocaba el pánico en tanta gente diversa, me seguía. Y la mayor angustia fue comprobar que
llegaba a la posada, sacaba las llaves, pero no atinaba con la cerradura. Y en aquel momento, os lo aseguro, me faltó poco para sentir la mano de alguien, la mano de esa fantasma, de esa pantalla, golpeándome en el hombro. Evidentemente, no estaba la fantasma. Podía haber estado, pero no estaba. Pero mi miedo, mi sugestión, lo que queréis llamarlo, fue tal que nunca me olvidaré, amigos míos, nunca me olvidaré de aquel kilómetro entre barrancos y montañas, con aquel pueblecito de pocas luces que cada vez quedaba más lejos, y la sensación, dejémoslo en sensación, de que la fantasma de Vegas de Coria me había perdonado en aquella ocasión. La otra realidad. Milenio 3. En la SER. Eso me ocurrió a mí y hoy van a ser igual de sinceros otros compañeros. Y queremos saber qué os ha ocurrido a vosotros, exactamente a vosotros, a cada uno de vosotros. Experiencias, historias. Le preguntábamos a uno de los psiquiatras de este programa, psiquiatra de cabecera, prestigioso donde los haya, José Miguel Gaona. José Miguel, ¿qué es el miedo? Esas voces casi las escuchaba yo en Vegas de Coria. No era el profesor Gaona, sin embargo era una recreación de un encuentro de este tipo. Un niño, concretamente el protagonista del Espinazo del Diablo, que se encontraba con un niño fantasmal. Un niño que le decía: todos vais a morir. Una de esas escenas de miedo, que nos provocan miedo, que nos provocan angustia. Y ahora sí le preguntábamos al doctor Gaona cómo podíamos definir el miedo. Ellos que se enfrentan a los miedos de los hombres cada día en las consultas, en los hospitales. A día de hoy, ¿qué es el miedo? El miedo es un mecanismo de defensa. Nos está advirtiendo desde un punto de vista no racional que algo puede estar yendo mal. Muchas veces es un conglomerado de información que nos llega a través de esa especie de sexto sentido, además de eso tan instintivo que además siempre me preocupo, especialmente en mis pacientes, por ejemplo, de recalcarles que hagan mucho caso a ese instinto, y en ese instinto está ese miedo. Muchas veces no sabemos qué es lo que pasa, por qué nos da miedo, pero el miedo existe, y existe como una verdadera defensa, sobre todo ante lo desconocido, y cuando las alarmas del miedo de luego se disparan, hay que prestar atención. Puede que nos estemos equivocando, pero por lo menos desde luego que sí que merece un merecido análisis. Pues fíjate dónde nos están escuchando, Iker. Precisamente tú contabas una historia en el monte. Pues hay unos amigos que dicen: estamos en el monte, contadnos algo que venimos siempre a escucharos, sois los mejores. También Ramón de Castellón nos dice: estamos de acampada en una montaña, ¡qué miedo! Buen lugar para esta noche. José Antonio García Andrade, profesor de psiquiatría forense, el forense que más autopsias ha hecho en este país, unas 4.000. También ha tenido experiencias de miedo, nos va a contar alguna en la segunda hora. Terrible. Es otro tipo de miedo. Él nos ha dejado muy sorprendidos. Nos ha confirmado que el miedo, las historias, por ejemplo, que esta noche vamos a contar, pueden llegar a acabar con la vida de alguien. Aparecen todos los seres vivos, incluso en los seres más primitivos, como son las amebas, que son seres unicelulares. En situaciones ambientales desfavorables, pues tienen esos movimientos reptantes de huida, que en el fondo es lo que todos tratamos de hacer cuando tenemos esa sensación de miedo, que yo creo que nadie está a salvo de eso. Yo creo que todos, absolutamente todos, hemos tenido esa sensación de miedo, que algunas veces es totalmente insuperable, pero sí convendrá que los radioyentes entiendan que es distinto el miedo a la angustia. El miedo siempre lo sentimos ante algo concreto, algo que pensamos que nos puede amenazar de una forma más o menos directa. Y la angustia es ese miedo ante la nada, ante la muerte. Incluso el miedo puede llegar a ser tan importante, no solamente que modifique la conducta, sino que incluso puede ser tan importante la emoción que incluso se llega a producir la muerte. Hay muertes por miedo. Y el doctor Andrade, para la segunda hora, tiene esa sorpresa. ¿Algún caso personal de muertes por miedo? Francisco Contreras, uno de nuestros corresponsales, que además yo creo que pasó miedo hace bien poco,
Buenas madrugadas, amigo. Buenas noches, Iker, Carmen, Katia, Carlos. Feliz año nuevo para todos en esta noche de miedo. Uno sintió miedo, sintió bastante miedo, ¿no? Tengo aquí las fotografías ¿Sí? que colgaremos en la web amiga de este programa, en www.ikerjimenez.com. Bueno, sientes miedo ante lo desconocido, ¿no? Había muchas clases de miedo en aquella retransmisión en Cortijo Jurado. Miedo la semana pasada, el domingo. El domingo pasado de madrugada. Miedo a tener un accidente, es decir, a tener algún problema físico porque es una casa que se está prácticamente cayendo, pero también miedo sobre todo a lo desconocido, ¿no? A lo insólito. Cuando tú llegas, tú tienes ahí unas fotografías, nos estás enseñando ahora algunas, por ejemplo, déjame una, que aquí tengo alguna de estas fotografías. Aquí vemos una casa gigantesca. Nos decían los oyentes que además se han portado fenomenal con nosotros, con informaciones. Intentaremos hacer un programa a fondo sobre el tema. Había 365 ventanas, un lugar donde hubo muertes, donde desaparecieron muchachas, donde había extrañas fiestas, rituales. Cuando tú llegas en mitad de la noche, eran las 4 de la madrugada, las 3 de la madrugada, tú puedes tener miedo a cosas físicas, pero cuando esa casa se recorta ante ti, en la noche, estos torreones, esta leyenda, ¿qué le pasa? La pregunta que todo el mundo nos ha repetido siempre es: ¿qué os pasa a los investigadores? ¿No tenéis miedo cuando vais ahí? Y si alguien ha estado en casas encantadas últimamente, o supuestamente eres tú, supuestamente encantadas, ¿qué se te pasa por la cabeza cuando uno, como si fuera la imagen del exorcista, se queda delante de la casa en ese momento? Te recorre un escalofrío, ¿no? Y decir que no se tiene miedo es mentir. Uno no es Indiana Jones. Uno siente y padece como cualquier otra persona. Lo que pasa es que quizás tienes ese punto de contar, de ir más allá, ¿no? Y ese escalofrío que te recorre todo el cuerpo cuando entras en un lugar como el Cortijo Jurado, que abres el portón y la primera imagen que te encuentras ante la tenue luz de la linterna que llevábamos es un gorrión decapitado desde una cadena, era dantesco. Es seguir adelante para contar qué es lo que pasó en Cortijo Jurado. Que esa es nuestra misión. En la segunda nos va a contar cosas personales dentro de casas, como otros amigos. Van a estar José Manuel García Bautista, va a estar Pedro Amorós, va a estar José Rodrigo González. Vamos a tener una amplísima representación de gente que está constantemente en este tipo de casos. Pero tú tienes una medallita junto al micrófono ahora mismo. Cuéntanos muy brevemente, Francisco, ¿quién te dio esa medallita? Hombre, es parte de lo que te puede ocurrir cuando vas a un lugar insólito, donde lo imposible se ha hecho realidad. El día que estábamos en Cortijo Jurado, el domingo pasado de madrugada, cuando íbamos a acabar la conexión desde allí en directo, apareció un vigilante de seguridad del propio recinto. Me saludó, preguntó por mí, me saludó, se quitó una medallita de la Milagrosa y sus palabras fueron: mi abuela murió en el recinto, entrar ahí al Malfario, toma. Bueno, estaba avisando de que desde luego los miedos estaban ahí por lo menos concentrados. 7640, palabra milenio, un montón de gente. Katia, cuéntanos tú, luego nos vas a contar alguna historia, ¿no? Bueno, no sé si os animáis. Y Carmen también, si os animáis, bueno, aquí no sé yo me he lanzado. Vamos a aguantar hasta el final. Yo me he lanzado. Aquí estamos, por cierto, en semicírculo, como hacíamos antiguamente, nos sentábamos delante de la hoguera y luego con Juanma encenderemos la hoguera. Bueno, mensajes de los siguientes. Tengo miedo de tropezarme en algún momento con alguna mente psicópata, esas que habéis descrito en alguno de vuestros programas. Miedo a la maldad. Feliz año, Raquel de Granada. Otro de los mensajes. Trabajo por la noche. Suelo ver movimientos a mi alrededor por el rabillo del ojo. Cuando fijo la mirada no hay nada, pero sigo sintiéndolos. Es como muy inquietante, ¿no? Yo creo que eso nos ha pasado más de una vez a uno. Tengo miedo a mi casa del pueblo, porque parece que hay espíritus que nos observan. Eso también se repite mucho. Las casas de los pueblos, ¿no? Tú luego nos vas a contar alguna cosa de algún pueblo que tú conoces, ¿no? Hola, Iker y compañía. Somos un grupo de 6 amigos. Estamos pasando mucho miedo en una casa que no vive nadie. Saludos de los fieles de Boiro. Es que los oyentes ya se reúnen incluso. Otros nos dicen: me gustaría saber si hay algún tipo de club, grupo o similar que se dedique a visitar lugares de enigmas. Y de no ser así, ¿por qué no lo hacemos entre la audiencia? Bueno, eso estaría bien, que la audiencia por su parte, ¿no? Ya que les gusta pasarlo mal, pues se junten. Mari de Sevilla. Yo tengo miedo a la oscuridad y ahora estoy en la cama a oscuras escuchando el programa. Imaginaros cómo estoy. Importante eso, Katia, miedo a la oscuridad. Luego nos van a contar por qué, por ejemplo, el miedo a la noche es tan profundo. Yo en lo el ser tengo humano, mucho, ¿no? miedo a la oscuridad. Yo tengo miedo a todo. Luis de ¿Tú también, Orihuela, Francisco? ¿Tú miedo a la oscuridad? No, a la oscuridad no. Carmen, rápidamente. Yo ahora ya no, de pequeña sí, de pequeña tenía pánico a la oscuridad. Tenía que dormir siempre con una lucecita encendida. Porque se veían como cosas. Que vosotros quedáis de valientes y yo quedo de tonta. No, para nada. A mí no me pongas una araña delante, salgo corriendo. Otro de las fobias. Y a mí igual.
Bueno, Luis de Orihuela dice: pasé mucho miedo cuando hicisteis las conexiones en directo con el restaurante Viandas de Sevilla. Hoy lo vamos a recordar. Un rato de nerviosismo. Otro de los oyentes, José María de Barcelona: estaba leyendo el monográfico de Más Allá sobre Casas Encantadas y se me ponen los pelos de picos pardos. Pues muchos de los autores de reportajes, José Gregorio, José Manuel García Bautista, Fran Contreras, aquí los tenemos a todos. Juan Carlos: mi mayor miedo es que se presente algo desconocido y no pueda controlar. Alberto, Vanessa y nuestro futuro hijo que está dentro de Vanessa desde Huelva. Nos da miedo lo que no podemos ver. Espíritus, espectros... ¿Por qué hay ese miedo? Vamos a preguntarlo también, Katy, a toda la audiencia. ¿Por qué hay ese miedo a los espectros, a los aparecidos? Porque los muertos, pues pobrecillos, yo creo que daño no nos pueden hacer, aparentemente, pero hay un miedo ancestral a que se nos enfrente una figura que no conocemos y que tiene forma humana, ¿no? Eso es ancestral. José de Puerto Llano: no seáis malos, soy recepcionista y con motivo de las fiestas tengo el hotel casi vacío, me va a dar algo. Un hotel vacío con los pasillos largos también tiene tela. Muchos oyentes, Iker, que pasaron mucho miedo con el programa de los visitantes dormitorios. Yo creo que es de los que más ha repetido, el de Casas Encantadas y el de visitantes dormitorio. Seguimos pues luego, Katia. Fíjate, este chico que dice: vivo al lado de un cementerio, pasar miedo es estar una noche de tormenta desvelado. Tremendo. Y viendo por la ventana el cementerio. Sí, quiere escuchar el programa. Que se han ido a cementerios. Sí. Bueno, tremendo. Nos queda una hora. Estaremos muy pendientes, Katia, quizá más que nunca, de lo que está diciéndonos la gente en tiempo real, porque puede ser muy interesante. Os esperamos con un montón de historias que los investigadores nunca cuentan, y esta noche lo van a hacer. La otra realidad. Fenómenos extraños. Milenio 3. En la SER. Y con los acordes del Espinazo del Diablo abrimos una hora entera para el miedo. Estamos cerca, Carmen, va a quedarse muy cerca, yo creo, de batir todos los récords de llamadas esta noche, porque a la gente, evidentemente, lo hemos dicho, el miedo nos atrae como seres humanos que somos y como nos explicaban los psiquiatras y forenses, ¿no? Sí, nos lo hacen saber a través de esos SMS que nos envían al 7640, palabra clave Milenio. 3 CDs, ¿eh? 3 CDs con todos los programas, con 130 programas de Milenio 3 que vamos a sortear. Nos dicen: somos 4 chicos que estamos en un sótano muertos de miedo y no nos atrevemos a salir. ¿Cuánta gente estará ahora mismo, Carmen, si nos hacemos, con lo que ha contado Katia, le vas a contar tú ahora, unida, invisiblemente, Francisco, unida por un hilo invisible? Es alucinante, que es el miedo. Es lo que yo quería crear esta noche y que puede convertirse en algo clásico. Ahora mismo a las 2:08 estamos todos, creo, con una sensación muy parecida, que a veces sube por la espalda, que a veces se centra en la nuca. El miedo. Cristian nos dice: soy incinerador y las noches de los viernes lo paso fatal. Y por último, Roberto nos dice: el miedo es como una necesidad de experimentar una sensación que te hace sentir algo fuera de lo común. Le doy gracias al mío por salir de rutina. Una vez estábamos contando historias de muertos sentados en la puerta del cementerio de mi pueblo y de repente se abrió la puerta del cementerio y todos caímos dentro. Tuve un negocio en una casa donde habían muerto 4 personas de forma violenta. Los cuadros, puertas y luces se movían solos, nos dice Carmen. El crimen de los Galindos me produjo pesadillas y no es broma. Fue además la emisión con la que os descubrí. ¡Feliz año! Bueno, pues ya que este amigo o amiga no nos ha hablado del tema de los Galindos, hay que decir que el laboratorio de la cadena SER, las dramatizaciones están siendo ya preparadas, puestas a punto. Las dramatizaciones, esas cosas que nos suelen dar miedo, porque nos cuentan los hechos tal y como debieron ocurrir, siguen su rumbo. Los domingos de 3 a 4, ya lo sabéis. Pero hay una excepción. Para todos aquellos que no podáis remitiros hasta la madrugada, estar ahí con nosotros las madrugadas del domingo, en Reyes, concretamente día 6 a las 10 de la noche, ¿no? Día 6 a las 10 de la noche vamos a hacer un especial dramatizaciones. Vamos a poner algunas, casos reales. Vamos a aderezarlo con documentos de las verdaderas historias. Vamos a recordarlo con unos trozos de aquellas historias alucinantes que nos pusieron los pelos de punta. Día 6, Reyes, a las 10, no os olvidéis. Escucharemos cosas como estas. Esta noche dormiremos todos aquí en el comedor. A lo mejor si estamos juntos puede que esa cosa,
esa sombra no nos ataque en este lugar. Ya está otra vez. No deja de llamarme. Ay, Dios mío. ¿Dónde estás, Estefanía? Mujer. ¿Por qué se te ocurriría jugar con ese maldito juego? La Ouija no es un juego, Tranquila, no lo es. tranquila, mujer. Alguien que pedía ayuda en mitad de la sierra. Pero yo sentí que era algo maligno. ¡Ábrame! 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 Era muy baja, toda enlutada. Dio 2 pasos y se quedó frente a mí. Tanta gente no puede estar mintiendo. Igual son los rusos o los americanos. ¿Qué es aquello? Como en un mal presagio, tal y como había sucedido en la noche anterior. 2 luces muy potentes aparecieron de frente, muy cerca del asfalto, como si le esperasen desde hacía tiempo. ¡Eh, tú! ¿Estás loco o qué? ¡Quita las largas! ¡Aparta, hombre! ¿Qué le pasa a esto ahora? Era inútil. Todo el sistema eléctrico se había venido abajo por la influencia de algún tipo de energía. ¡Vamos, arranca de una vez! ¡No te pares! Aquí no, por favor. Meses observaba algo extraño. ¿Tú te acuerdas de eso? Como para no acordarme. Y como para no acordarme de la noche que pasamos allí. Una sombra. Por cierto. Una sombra con sombrero. ¿Y tú? Una sombra. Lo pasaste mal dentro de aquel lugar. Lo pasamos con Rafael Cabello. Luego se apuntó Clara Tahoces, ¿no? Antes de que subiera Clara, Rafael Cabello y yo en esa habitación número 9 maldita, donde está ese espejo donde muchos de los empleados dicen ver un ser etéreo, vimos pasar una sombra. ¿Coincidencia? Ahora, Francisco, nos vas a contar cosas muy personales que pasaron en aquel lugar, momentos de angustia que ocurren dentro de estas casas. Pero por favor, antes de conectar con nuestro caballero en el sur, don José Manuel García Bautista, vamos a recordar aquel momento, en aquel especial sobre el viandas, aquel padre que se subía delante de esas 500 personas del público y con una forma muy especial, muy afectado, nos contaba la historia de su propia hija. Era su hija de apenas meses la que señalaba una esquina, la que señalaba y decía con su manera, con sus balbuceos, con sus gestos, que allí había alguien al que describía de la forma que muchos empleados de viandas habían descrito a la misteriosa sombra. Escuchamos. Al cabo de un momento la cogí en brazo y comenzó a señalar el agujero que hay justo enfrente de la barra, desde el que se ve la escalera de subida. La subida. ¿La niña lo señalaba constantemente? Sí, lo señalaba con... El que tenga hijos lo sabrá, el típico señal de acércame allí que estoy viendo algo, ¿no? Yo la acerqué hacia allí y ella comenzó a tocarse la cabeza, y ella, para eso es la señal de un sombrero, una persona con un sombrero, ¿no?
A mí aquello me extrañó ya, ¿no? Y cuando seguía señalando, vamos, daba a entender que ya estaba viendo una persona con un sombrero. Se lo comenté a la chica de la barra, no era Raquel, era otra compañera, y se quedó bastante patidifusa, ¿no? Como diciendo, bueno... Entonces ella le dijo, bueno, es que aquí han ocurrido algunas cosas y tal. ¿Y la total. niña quería subir o quería hacer ademán de subir para observar aquella figura o no? Yo no sé, porque en ese momento ya fue la impresión tal, porque yo digo que al principio pensábamos que no iba a ocurrir nada realmente, ¿no? Pero cuando yo vi que eso ocurrió y yo conozco a mi hija y sé que... Claro, es tu hija, o sea, y sabes el lenguaje que ella... Las señales de ella, porque no habla mucho, pero las señales son... Tiene 21 meses. Total, la chica no se prestó a acompañarnos a subir arriba. La niña no quería en ningún momento que la soltásemos en el suelo. Yo le preguntaba... Eso es reacción normal, ¿no? Que habitualmente la puedes dejar. En No ella quería mucho. tocar el Cuando suelo. está cansada, quizás lo típico de un niño que no quiere que lo sueltes, pero ella estaba bastante despierta y no quería que la pusiésemos en el suelo. Iba con la boca abierta, yo le preguntaba de vez en cuando, ¿y el hombre del sombrero? Se asomaba hacia un sitio, señalaba a determinada dirección, después a otra dirección. El caso es que nos fuimos, no volvió a ocurrir nada, y al cabo de un par de horas estábamos aquí cerca, en unos grandes almacenes que hay. Al cabo de un par de horas yo le pregunté, bueno, ¿y el hombre del sombrero, Claudia? Y ella señaló a la lejanía, hizo una señal así como, no cerca, sino indicando que estaba lejos, y me dio por preguntarle, ¿y qué hace el hombre del sombrero? Y fue cuando ella, que fue lo que más me asustó, hizo unos gestos, como con un gruñido, una cosa cultural, unos gestos así con las manos, como de que se acercase. El hombre del sombrero le decía a Claudia que se acercase y el padre nos lo comentaba con las dos manos casi convertidas en garras. Era como si aquel señor no estuviera a la altura de los demás, era como si se arrastrase por el suelo. Hemos hecho muchos programas históricos, muchos programas como el de la semana que viene, Misterios de Marte, hemos hecho programas criminológicos y el miedo siempre ha planeado. ¿Queríais miedo? Pues esta es nuestra particular venganza. Ahora mismo, lo hablaba con mis compañeros, muchísima gente en toda España, más de 600.000 personas, según el EGM, estamos unidos fraternalmente, mágicamente, misteriosamente, por el miedo. Esto, por ejemplo, en ningún laboratorio se podría medir, por lo tanto no existe, no es ciencia. Qué tontería, ¿verdad? Claro que lo sentimos. Vamos a ver si nos escucha ya don José Manuel García Bautista. José Manuel García Bautista, compañero, buenas noches. Buenas noches, Iker. Buenas noches a todo el equipo de Milenio 3. Feliz y a toda año. la audiencia. Feliz año. Oye, ahora se recuerda de una forma muy especial aquellas vivencias en viandas, ¿verdad? Sí, la verdad es que sí. Me ha impresionado bastante la musiquilla, la nanita esa que has puesto. Es que Juanma es un fenómeno. Se ha traído de repente una voz de una niña como perdida ahí en la nada y ya... me ha impresionado bastante y además el relato de Juan Carlos, que recordaba como Claudia, bueno, veía a aquel señor, pues la verdad es que es bastante impresionante como él. O es también un reciente caso similar que ha sucedido en Vianda. Que ha vuelto a ver cosas. Yo te pediría ahí, José Manuel, que queremos hacer un programa de nuevo especial sobre todo lo nuevo. La gente nos pregunta al 7640 con la palabra Milenio, en tromba por nuevas cosas. Yo siempre digo que vosotros, tú, Rafa Cabello, Jesús Conejero, toda la gente buena de allí de Sevilla, no dejáis un caso jamás, seguís investigando, seguís haciendo pruebas y dentro de poco vamos a tener una buena muestra. Pero yo quería preguntarte a ti, a José Manuel como persona, como investigador. Como he dicho antes, vamos a despojarnos de todas las teorías, de todos los informes, del trabajo periodístico. Y yo sé que tú en un caso muy concreto, en una población del Aljarafe sevillano, pasaste mucho miedo. Y me gustaría, aunque sé que la mayoría de todos nosotros no nos gusta hablar de cosas personales, creo que era noviembre del 2001, creo que la Ouija estaba por el medio, creo que una muerte también había por el medio, y me gustaría, José, que tú nos contaras, aunque fuera brevemente, esa historia que a ti se te quedó, porque pasaste miedo. Pues sí, lo pasé bastante mal y aquel día puedo decir que bajé las escaleras de aquel edificio aterrado. Fue en mayo del 2002. Los incidentes que has comentado, evidentemente, se remontan a noviembre del 2001, pero a mí me llama un amigo vinculado a las fuerzas del orden público en Sevilla para que, bueno, acuda a un sitio que es de mi interés. Me recogen aquí otros dos agentes y bueno, nos disponemos a subir al Aljarafe sevillano, a
localidad, una ciudad dormitorio muy cercana a Sevilla. Por el camino nadie me hablaba, nadie me quería decir dónde íbamos. Yo estaba intranquilo y al llegar a los bajos del edificio, la sorpresa es que uno de los agentes pues dice que él no sube. Yo no subo. Bueno, pues venga, pues vamos para arriba. Subíamos las escaleras y el otro acompañante pues casi que también iba blanco, con la mano en la cartuchera, y al llegar al descansillo, bueno, estaba allí este amigo, ¿no? Me impresionó bastante porque era un segundo, no había luz, no había tampoco alfombrilla, denotaba que el edificio, el piso estaba abandonado. Y nada, y mi amigo me dijo, vamos a entrar y vas a ver algo. ¿Vas a ver algo, te dijo? Vas a ver algo, sí, literalmente. A mí me estaban asustando porque, claro, tampoco era normal, ¿no? Trató de abrir la puerta y la puerta ofreció una gran resistencia. Cuando al final la puedo abrir, en Sevilla, en mayo, toda la gente de aquí del sur lo sabe, vosotros lo sabéis, superamos los 30 grados. Y al entrar en el piso, lo primero que nos sorprendió fue un olor muy desagradable y un descenso de temperatura de 22 grados. Por el suelo se extendía una especie de bruma, una especie de neblina. Aquello era dantesco, aquello lo estoy contando ahora y la verdad es que se me ponen los pelos de punta. Y tiramos para adentro, íbamos dos ya, mi amigo y la gente que nos acompañaba, y empezamos a entrar por allí. Y la primera sensación que tiene es la sensación esta de miedo, de inquietud, como cuando estás solo o en compañía de otros, pero te sientes vigilado, hay algo que te atenaza. Es esa sensación, es una sensación de que realmente te vigilan. Íbamos por el pasillo y al fondo lo único que podíamos ver es cómo debajo del dintel de una puerta había una vela encendida. Era lo único que destacaba entre tanta oscuridad, ¿no? Había ruidos como murmullos, pero murmullos dentro del propio piso, como carreras, sí. Si alguien fuese caminando invisible por los pasillos. Sí, de hecho, te puedo comentar que en la visión periférica que tiene el ser humano, o sea, ese mirar por el rabillo del ojo, como antes comentaba uno de nuestros queridos oyentes, lo que se podían ver era sombras, era como si realmente allí hubiera alguien. La verdad es que impresionaba bastante. Más impresionaba aún el saber que, por ejemplo, el agua del edificio estaba cortada y los grifos se abrían y se cerraban solas cuando pasábamos a la altura de los aseos, ¿no? Aquello era... Como llamándoos la atención de algo. Sí, totalmente. Cuando llegamos a la altura precisamente de aquel aseo, sentimos un gran estruendo en la cocina, como si hubieran tirado una vajilla entera, y allí no había nada. La verdad es que seguíamos muy impresionados, seguimos avanzando hasta el dormitorio, que era donde este hombre me quería llevar. Apartó una vela que había, que la depositaba la madre, casi todos los días iba y bueno, la depositaba allí, encendida. Abrimos la puerta y cuando se abrió la puerta, digamos que el frío y el olor y aquel fenómeno tan extraño por el suelo, esa especie de neblina, pues desapareció. Lo único que había en el cuarto era una especie de pintada que ponía siempre estaré aquí. Siempre estaré aquí. Siempre estaré aquí. Exactamente. A mí aquello me tenía bastante intranquilo, ya sabía por dónde iban los tiros, evidentemente. Y el miedo ya estaba presente en nosotros, en los tres que estábamos allí, pero se incrementó cuando una de las muñecas que estaba sobre la repisa pues empezó como a adquirir movimiento, a moverse de un lado a otro. Aquello no eran movimientos ostensibles, no eran movimientos grandes, pero sí se veía como la muñeca, como si se balancease 2 centímetros a un lado, 2 centímetros a otro. Aquello la verdad es que fue superior a nosotros y prácticamente que empezamos a retroceder sobre nuestros pasos. Sentimos de nuevo un
gran ruido de nuevo en la cocina, y al llegar la impresión fue las ventanas y las puertas de las hojas de los muebles abriéndose y cerrándose, y los cubiertos perfectamente alineados sobre la encimera de la cocina. Era tal la sensación que había aquella tarde, eran, si no recuerdo mal, las 6:30, 7 de la tarde ya, que prácticamente decidimos abandonar aquello. ¿Por qué? Porque era tal, primero el estado de nervio en el que iban mis acompañantes, y segundo el miedo propio que llevábamos los tres. Aquello no era normal, aquello nos estaba superando, y aquello, la verdad, es que se salía de todos los cánones visibles que nosotros habíamos tenido. Además, era la primera vez que yo, personalmente, como investigador, me enfrentaba a algo así. Te puedo decir, Iker, y no me avergüenza decirlo, que aquel día, cuando salimos de aquel piso, nosotros tres fuimos posiblemente las personas que más rápido bajamos aquellas escaleras. El miedo fue grande, y aún hoy hay gente que no se atreve ni siquiera a volver al sitio. Yo he ido en 2 ocasiones más allí, y los fenómenos han seguido presentes con gran virulencia, y todo, tú sabes que nosotros a este caso, Iker, y Paco y Carmen lo sabéis, le llamamos el Vallecas sevillano por unas similitudes que hay con el ya famoso caso de Madrid, ¿no? Y es que allí falleció una chica que días antes había practicado el juego de la Ouija. Todo empezó en noviembre, falleció, y al poco de morir, 2 días después o 3 días después de morir, tuvieron una visión de esa persona muerta con los ojos vacíos, con las cuencas de los ojos vacíos, paseándose por la casa. A partir de aquello, digamos que la vida de esta familia fue un infierno, hasta tal punto de abandonar la casa y dejarlo. De abandonar el inmueble. Ahí estábamos todos. Francisco asentía, pero José Manuel, queríamos esta pincelada, que además te hemos visto contándolo como cuando uno ha vivido algo de verdad. Es una sensación, una voz, una transmisión muy, muy, muy afectiva, porque se ve que uno lo ha vivido y que es inolvidable. Yo te pediría, José, aparte de nuevo decirte que feliz año, que haremos muchas cosas, muchas intervenciones, muchas aventuras en Milenio 3. Por supuesto. Darte las gracias, porque sé que es, como van a hacer aquí todos los compañeros, desprenderte de una cosa que pertenece a nuestro archivo interior, que es el más importante. Gracias por contarlo a todos los miles de amigos. Un abrazo, José. Un abrazo. Francisco, tú también saliste raudo, como hemos salido todos en alguna ocasión, como yo por las montañas de las Urdes, con un sonido parecido, de cubiertos que se tiraban unos a otros en viandas, precisamente, ¿no? En viandas ocurrieron unas cuantas cosas que pudimos vivir allí en ese programa especial con todos los testigos y con público. Ocurrieron cosas increíbles, ¿no? Y yo recuerdo primero esa sombra que atravesó el pasillo que iba a la habitación 9, que en un momento dado tu mente dice, es un efecto lumínico, vamos a dejarlo ahí, pero ya te atemoriza y te sugestiona, si cabe, más aún. Hubo un segundo momento en la segunda planta. Yo estaba muy pendiente aquella noche del piano, de esa pianola del siglo XIX, para que sonase y para que todos los oyentes de Milenio 3 lo escuchasen, o el abrir y cerrar de los cerrojos de la ventana. Pues en un momento determinado estaba con Clara Tahoces en la segunda planta, como te decía. Hay un gran comedor, y en un momento determinado escuchamos lo que los expertos llaman mimofonía, escuchar un ruido de algo que realmente no existe. Como si toda la cubertería se cayese al suelo, fuese tirada. Salimos corriendo para allá y no había nada en el suelo, ¿no? Era algo que nos dejó un poquito así tocados, pero sobre todo lo más acongojante, por decirlo de alguna manera, es que recogimos una grabación en las diferentes grabadoras y en los minidiscs. Pues en la grabadora de Clara, que se dejó al lado de la habitación 9 maldita, entre comillas, se recogió una intrusión, una psicofonía, una parafonía, y a mí me estremeció. Además salí escaleras abajo corriendo para decíroslo a vosotros que estáis en el teatro, para ponerla, porque era exactamente la misma voz que semanas anteriores
se había colado cuando conectabais en directo con la unidad móvil y José y Rafael, ¿no? El mismo grito que se repetía ante nosotros. La misma voz. Antes de pasar a Katia y de nuevo los informes del 7640, la gente, lo que están opinando, me gustaría que otro tipo de miedo también llegase, porque los miedos en el fondo son el mismo, pero llegan desde diferentes vías, diferentes raíles. José Manuel Novoa, si hemos tenido antes a psiquiatras y forenses de cabecera, José Manuel Novoa y Fernando González Siche serían nuestros aventureros de cabecera. Él también pasa mucho miedo y me decía en un primer momento, ¿por qué la noche nos da miedo? Hablábamos de la noche. ¿No sería lo mismo contar todo esto de día y contarlo ahora a las 2:31? Escuchamos a José Manuel. Bueno, para empezar, las cosas importantes en lo que se refiere a magia en África, por ejemplo, o en Haití, cuando estuvimos con todo este asunto del vudú, suceden por la noche. Por algo será, ¿no? Estos espíritus malvados, como ellos dicen, pues se invocan por la noche. Se usan telas negras, se usan gallinas negras en sacrificio. Bueno, la noche yo creo que induce, la noche pues siempre ha tenido ese misterio. Es cuando el hombre no ve muy lejos y entonces todo parecen sombras, todo parece misterioso. Y realmente cuando uno tiene miedo, yo creo que es por la noche, sin duda, ¿no? Hay gente que lleva casi el extremo, Carmen, ese miedo a la noche, ¿no? Que dice que incluso de noche está despierto porque le da miedo a la oscuridad y de día duerme. Queremos conocer todos vuestros miedos, vuestras experiencias, vuestras fobias más interiores, lo que os angustia, porque haremos muchos más programas viendo vuestra respuesta increíble y más noches del miedo. Podemos empezar a convertir esto en un clásico. ¿Tú recuerdas, Carmen, que vimos una filmación increíble de José Manuel Novoa, que nos va a contar ahora, que es la vez en la que él se ha sentido más indefenso ante lo extraño, que eran unos montones de paja sin nadie debajo, que empezaban a brincar solos, que se quemaban y seguían entre cenizas brincando solos en un pueblo de auténtico vudú, ¿no? ¿Te acuerdas de eso? Me acuerdo cómo esos montones de paja en un momento dado se quemaban, parecía que había alguien dentro, y las cenizas incluso que quedaban seguían saltando, seguían moviéndose al ritmo de los tam-tams de la música, y alrededor, pues claro, no había nada, ni ninguna persona había salido de ningún escondite ni nada parecido. Es el momento en que un aventurero que ha estado en decenas de países, que se ha jugado la vida, José Manuel Novoa, se sintió cara a cara con el auténtico miedo, y nos lo cuenta con ese miedo. Le ocurrió a él en uno de los países más fuertes a nivel de vudú auténtico, y pasó ante sus ojos. Los sacerdotes budistas presentan su magia, sus poderes al pueblo, llegan a la plaza central del poblado y entonces solo los iniciados manejan estos montones de paja, como tú bien dices, que bueno, llegan andando y aparentemente pues hay un hombre dentro, ¿no? Es lo que piensas nada más verlo, ¿no? Entonces estos montones se ponen allí, se separan y comienza a sonar el tantán, y uno a uno los montones pues van danzando al ritmo del tantán, y en el centro del pueblo se paran y a lo mejor pues llega alguien, levanta el montón y entonces de repente pues hay una serpiente o hay unas conchas de mar en un sitio donde no hay mar. Bueno, esto es algo más o menos explicable. Incluso piensas que el que levanta este gran montón de paja pues es una persona muy fuerte que incluso podría levantar, sin que tú lo vieras, a alguien que estuviese dentro. Pero el fin de fiesta de aquella celebración pues fue el último montón de paja que llegó igualmente danzando hasta el centro del poblado, se paró y entonces llegó el sacerdote de vudú y lo roció con gasoil y le prendió fuego. Y bueno, aquello pues una llamarada pues de 3 o 4 metros, no sé si tú recuerdas la filmación, y comienza a sonar el tantán y aquello se empieza a mover al ritmo del tantán, envuelto en llamas, ¿no? Y bueno, nosotros estábamos ahí filmando y aquello pues se quemaba, se consumía, y bueno, prácticamente al final que quedaba simplemente un montón de ceniza, todavía la ceniza se movía al ritmo del tantán. En la SER. Ya está por aquí Katia. Adelanto que tenemos como, iba a decir postre, no, al revés, plato fuerte. Me está ya casi escuchándonos, va a estar en unos minutos Pedro Amorós. Hay una psicofonía que casi accidentalmente escuchábamos Carmen y yo ayer por la noche, ¿verdad? Que nos ponía los pelos de punta. No sé si es una psicofonía, es un mensaje en un contestador. Terrible, terrible. Y nos va a contar Pedro y aparte nos va a hacer, bueno, pues partícipes de otras de sus experiencias. Pero 7640, esos 3 CDs con Milenio 3, 130 programas. ¿Qué cuenta la gente, Katia? Pues yo creo que en general nuestros oyentes están casi tan asustados como yo. Dice, me llamo Nicolás. Tú lo has llegado a pasar mal ahí, ¿eh?
Yo sí. Yo te estaba mirando ahora. No me importa reconocerlo. En la boca del estómago, sobre todo, la presión. Juanma se estaba riendo de mí, ¿no? Porque él casi que disfruta, pero yo lo paso muy mal. Ya verás cuando llegue a casa, hoy no duermo. Bueno, Nicolás decía, el miedo a los espejos y sus efectos. Curioso, es inherente también al ser humano. Hay muchos oyentes que nos lo están diciendo. Espejos. Que si están en penumbra o por la noche, no se atreven a mirarse en un espejo. Hay muchas yo leyendas nunca lo con hago. los espejos, ¿verdad? Yo nunca lo hago, y los armarios abiertos, sí, es curiosísimo. Gracias a vosotros voy a dejar de fumar, a ver quién es el guapo que atraviesa el pasillo a oscuras hasta la cocina, y no son ni 5 metros. Graciela de Mataró dice, os estoy escuchando y se me acaba de fundir la bombilla de la mesilla de noche. Eso es muy curioso, porque nos están escribiendo muchos que las luces se están parpadeando, incluso se están apagando, ¿sí? Que las bombillas, que las velas se están apagando. Bueno, pero ahora pensar una cosa, estamos miles de personas en un mismo, ¿cómo deciros? En una misma frecuencia, en una misma onda, pasando lo mismo, pues vete a saber si hay una energía desconocida que interfiere. Bueno. Sí, hay oyentes que nos dicen eso, que el miedo se transmite y se contagia. Iván dice, tuve una experiencia con la Ouija, nunca más volveré a hacerla, ni siquiera quiero hablar de ello. Mi nieta de 4 años dice que tiene un hermano de otra madre y que está muerto. Dice hasta cómo fue enterrado. Fíjate los niños, porque hay otra amiga que nos dice, yo tengo miedo de las cosas que desde pequeña ve mi hija, sí, y me despierta contándome cosas de personas difuntas. Mi hija tiene 8 años. Uf. Otro que nos dice, mi compañero de habitación del hospital falleció por la noche y su cara me miró sonriendo durante horas porque yo estaba entubado y no pude avisar a la enfermera. Yo, Francisco, tú que has hecho el libro de Casas Encantadas, hemos tenido a gente como José Manuel García Bautista, hemos tenido a gente ahora como Pedro Amorós, que va a venir ahora, que sois los que más estáis trabajando en este tema. ¿No te das cuenta? Me parece increíble, cientos de mensajes, cada uno con una experiencia, y estamos haciendo un corte de la sociedad, que es la gente que escucha Milenio 3 a estas horas que no son fáciles. Por lo tanto, ¿cuánta gente se ha encontrado con lo extraño, Francisco? Miles. Yo creo que miles. Yo tengo una teoría, y es el tema de las casas encantadas fascina y atrae y repele justamente porque todo el mundo ha vivido algo extraño, algo que no tiene explicación en su vida, y si no lo ha vivido uno en primera persona, lo ha vivido alguien muy cercano, un hermano, un padre, una madre, con lo cual la realidad de esa irrealidad es muy palpable. Totalmente de acuerdo. Esta oyente, a mí se me da mucho miedo. Cuando pasé miedo es cuando estoy en casa de mi abuela y la oigo hablar toda la noche, y al día siguiente le pregunto y me dice que es su marido. Me gustaría que contarais el caso de una casa encantada de Madrid, que aparecían unos monjes enanos y había crímenes extraños. Me han dicho que da pavor. Bueno, hay muchos casos de ese tipo. Creo que es del siglo... Sí, pero es un caso fraudulento, es del siglo XVIII, es la llamada Casa de los Enanos, pero fue fraudulento, había una serie de, no de crímenes, sino de fiestas extrañas, de juergas, y para acabar con todo aquello se montó un mito. Volveremos a hacer un Madrid desconocido, segunda parte. Oyentes que con la historia de Bautista han pasado mucho miedo y han tenido que encender la luz, otros que nos hablan mucho de perros, gatos, los perros cuando se ponen a ladrar, o los gatos cuando miran fijamente. Mi perro siempre se queda mirando en un punto de la casa, una mecedora, siempre se queda... Tu perro, Katia, el tuyo. O cuando de repente salen los perros como UFO, nuestro perro al pasillo sin que haya nada, y miran, sin que se oiga nada y se queden. Yo siempre lo mío, otro programa sobre perros y fenómenos extraños. Y por cierto, Carmen, alguno que decía que por culpa de Juanma y nuestras iba a morir y que estaba el perro gruñendo en este momento en su casa, ¿no? Ahora mismo lo ha escrito. Luego Vamos también con los Katia. misterios típicos de cada sitio. Tenemos un oyente que es colombiano y dice, me daría mucho miedo encontrarme con el duende, un ser de la altura de un niño y cara de viejo. Si lo ves en el monte te puede hacer daño. Otro que nos dice, a mi madre le visitaba a alguien, se subía a su cama y la tapaba. Le estuvo pasando unos meses hasta que se compró un perro. Gracias por el programa. Vaya descripciones. Seguimos después, Katy, en la recta final, porque es increíble. No damos abasto con vuestras historias. Estamos viéndonos superados. Haremos más programas de la Noche del Miedo, salteados, para convertir esto en un pequeño clásico de la radio. La noche donde todos nos juntamos, casi con la hoguera. Tenemos la hoguera por ahí, Juanma, a ver si la recuperamos. ¿Recordáis historias? Lo que viene ahora es muy fuerte. Vamos a escuchar un poco la hoguera, como si estuviéramos en ese monte, perdidos, solos. Hoy encendemos esa hoguera y nos sentimos por el fuego protector, porque aquí siempre hay un talante positivo. Lo que pasa es que estamos experimentando esta noche. Estamos experimentando si podemos estar hilados por ese especie de nexo del miedo. Lo que vais a escuchar ahora es muy fuerte y nos lo va a contar Pedro Amorós. Vamos a poner una primera vez, está 2 veces repetido. Luego Pedro nos va a contar la historia y luego volveremos a escucharlo. A mí me dejó helado ayer, Carmen, ¿a ti?
A mí también, pero además me acabo de quedar helada otra vez leyendo un mensaje que nos acaba de llegar, que nos dice: ¿se puede recibir mensajes y llamadas de fallecidos? Conocí a una chica por chat, me llamaba, murió y recibí su llamada. Llamadas de seres que ya no están, otro de los clásicos y que nos ponen los pelos de punta. Don Pedro Amorós, presidente de la Sociedad Española de Investigaciones Parapsicológicas e ingeniero informático. Pedro, amigo, feliz año. Feliz año, muy buenas noches a todos. Pedro, lo estamos pasando hoy francamente mal porque hemos querido que todos pongamos de nuestra parte. Es decir, tú lo sabes bien, siempre estamos intentando dar el máximo rigor, es nuestra labor, nuestra forma de ser, pero hoy queríamos pasarlo francamente mal en este principio de año. Hay una historia de una llamada a un contestador, Pedro, que es que hay que reconocer que es auténticamente terrible, ¿no? Es impresionante, es verdad. ¿Quieres que la escuchemos primero y luego cuentes un poco la historia? Como tú quieras. Venga, vamos a escuchar primero. Es simplemente un contestador. Luego Pedro nos va a contar la historia, el porqué de todo esto. Es un contestador que se pone en marcha. La voz, la familia le identifica con la voz de un hombre que ha muerto. Y eso es muy sencillo, una familia lo sabe. Un hombre que ha muerto. Por favor, ahora si estáis en la cama, si estáis en el coche, si estáis... Yo creo que esto es un momento duro, porque de verdad que lo que vamos a escuchar, a mí personalmente me pone los pelos de punta, porque es algo... Es como cuando uno, lo decimos siempre, ¿verdad, Carmen? Cuando uno, por ejemplo, ve una talla románica falsa de estas burdas, o un objeto de vudú, por ejemplo, que hemos escuchado en Novoa, y ve uno auténtico. El auténtico puede que solo sea la cara de un niño con un cuerno, lo que sea, pero tiene algo que te está diciendo una serie de lenguajes, de códigos desconocidos. Tú sabes que eso es bueno, que eso es auténtico. Pues a veces nos pasa, hay que decirlo. Uno, si en un contestador deja soy un muerto, soy no sé qué, bueno, se ve enseguida. Pero cuando hay cierta angustia vital, algo terrible, a pesar de la cortedad del mensaje, nos llega profundamente. Esto es un lenguaje tremendo, porque nos va a llegar. Para la familia es la voz de un muerto, y ahora Pedro nos va a contar toda la historia. Nos ha impresionado muchísimo. Yo intuyo que sería mejor dar unas pinceladas. Venga, pues vamos con ello, Pedro, tienes razón, para que la gente ahora mismo esté pensando Exacto. En la voz. ¿Qué ocurrió? ¿Cómo te llegó a ti? ¿Qué pasa con esta historia? Un poco la fotografía de esta historia. Bueno, pues la psicofonía que vamos a oír a continuación es muy curiosa. Se obtuvo en un contestador automático y no es normal que se obtengan psicofonías en contestadores automáticos. Es bastante complejo y difícil, sobre todo porque hay un sistema detrás. Pero una querida amiga, una cantante famosa además, pues me hizo llegar una cinta pues casi envuelta en lágrimas diciéndome: Pedro, tengo la voz grabada de mi padre fallecido. Y el caso fue bastante triste, ¿no? El hombre, que también era un cantante famoso, pues estaban durmiendo la pareja, el matrimonio, y bueno, pues el hombre murió nada más levantarse, o sea, fue a incorporarse y murió, le dio un infarto y cayó muerto. Fue un desastre. O sea, en el último momento se incorporó, hizo demanda de incorporarse. Exactamente, ahí, ¿no? Cuando fue a incorporarse murió y fue un desastre, ¿no? Para la familia. En fin, cuando estaban todos reunidos, habían venido ya todos los familiares y demás, pues estaban casi de cuerpo, el hombre estaba de cuerpo presente, estaban velando el cuerpo y bueno, de repente sonó el teléfono, pero de una forma extraña. Sonaba de una forma muy curiosa. Se disparó el contestador, que lo tenían puesto, y todos pudieron escuchar con toda claridad la voz de su padre a través de ese teléfono. Pero no sabían lo que decían. Cuando rebobinaron y escucharon, pudieron ser partícipes todos los que allí había de que su padre estaba relatando el momento exacto en el que murió. Fenomenal, Pedro, porque creo que así todos estamos preparados de alguna forma para lo que vamos a escuchar, ¿no? Es muy fuerte lo que vamos a escuchar y yo debo de decir y debo de advertir que las personas que sean un poco sensibles tienen que tener especial cuidado con esta psicofonía. Es muy fuerte, además transmite una angustia muy especial, muy especial. Lo que vamos a escuchar es un contestador, gracias a nuestro amigo Pedro, es el sonido, el pitido de esos contestadores que van acoplados al teléfono, no el contestador que va integrado en el teléfono. Se podía escuchar en ese momento, es un hito en la historia de lo extraño. La familia, ya os imaginaréis qué ganas tiene de inventarse o de crear algo así, y uno sabe que es la voz de su padre, claro. Ese padre que se incorporó en el momento último. La voz que vais a escuchar es un contestador, un pitido, y de repente una voz con una angustia, repito, tremenda, que dice: hoy me levanté
y cuándo me levanté. Lo vamos a escuchar 2 veces y luego, Juanma, lo pondremos otra vez. Sobre todo, más que al mensaje, hoy me levanté y cuando me levanté y de repente se corta esa especie de comunicación, la angustia, por favor. Muy rápido, ¿cómo se te queda el cuerpo, Francisco? Frío. Tengo el vello de punta ahora mismo. La verdad es que este tipo de psicofonías... Esta es tremenda. Impresionante. Yo investigué un caso en la calle Goya, más truculento aún, ¿no? Es que son escalofriantes, porque además los propios testigos lo identifican, esas voces de, claro, uno de sabe cuál es seres su padre, fallecidos. o sea, eso... Es decir, no hay más. Loli, por ejemplo, desde Jaén nos dice: me dejaron un mensaje en el contestador en el que sonaba una musiquita y una voz de ultratumba que decía: nadie. Bueno, pues que nos lo mande, por favor, a ver si tenéis también Gran Vía 32, octava planta, 28013 de Madrid. Gran Vía 32, octava planta, 28013 de Madrid. ¿A ti cómo se te queda el cuerpo, Carmen? Pues a mí como ayer, que era la primera vez que lo escuchaba, y yo creo que los dos estábamos viendo esa cinta y pegamos un salto tremendo, porque es cuando de verdad sientes que una psicofonía es real. Y Pedro, ¿y a ti? Que has grabado cientos, miles de psicofonías, que has estado en un montón de lugares, que has estado siempre con el prisma de la ciencia, ¿no? Cuando escuchas esto, ¿tú cómo te quedas a nivel personal? Bueno, pues la verdad es que a mí me causa una paradoja tremenda, ¿no? Sobre todo, lo que prima ya es darte cuenta, ya pasas un poco de la ciencia, pasas un poco de la parapsicología, pasas de la investigación, te das cuenta del sentimiento, ¿no? De que realmente esa persona pues intentaba comunicarse, intentaba decir el momento de la muerte. ¿Dónde estaba? ¿Por qué estaba ahí? Exactamente, eran las preguntas que a mí me abordaban, ¿no? Y esa insistencia con la que lo dice, le faltaba tiempo, ¿por qué se cortó la comunicación? Son preguntas que todavía no tengo yo una explicación. Vamos a ver, Juanma, si podemos volver a escuchar esa voz, el contestador, el pitido y el tono, sobre todo. Muy rápido, como si alguien quisiera decir algo muy rápido y el tiempo, nunca mejor dicho, se lo hubiese acabado. Hoy me levanté y cuándo me levanté. Hoy me levanté y cuándo me levanté. Hoy me levanté y cuándo me levanté. Ya lo sabéis, 7640, palabra milenio. Increíble lo que estamos viviendo hoy. Y sé que Pedro, que ha hecho esos célebres libros sobre psicofonías, voces del más allá, que haremos con él muchos programas sobre su archivo, sobre las cosas impresionantes, porque algunas de las psicofonías más terribles que yo he oído nunca me las ha puesto Pedro. Por ejemplo, aquella de defecto de autobús, bueno, que un día recordaremos, que a mí... Tremenda. Además, Pedro es uno de esos que tampoco le da mucha importancia, las tiene en su archivo y son maravillosas, realmente increíbles. Pero sé, Pedro, que tú, si has pasado miedo, si nos puedes hacer una foto, como todos los compañeros, de tu momento del miedo en un inmueble, ¿dónde sería? ¿Cuándo ocurrió? Bueno, pues para mí el momento más fuerte que viví, pues uno de los más fuertes fue en un balneario antiguo que hay en la provincia de Alicante. Es un balneario que, bueno, pues data de hace unos 200 años. Fue incluso hospital de guerra durante la Guerra Civil. Y se cuentan leyendas, ¿no? Como en todos los lugares antiguos. Pero este día yo estaba tranquilamente en mi despacho. Tocaron al timbre y cuando abrí estaba uno de los albañiles que habían estado construyendo mi casa. Y entra pálido, entra blanco. Y me dice: Pedro, lo he visto, Pedro, lo he visto. Y yo, bueno, le dije: tranquilízate, Tony, tranquilo, ¿qué es lo que pasa? Lo he visto, Pedro, lo he visto, vamos. Bueno, pues total, me saca a la puerta de la casa y en una pequeña moto estaba su chica, su novia. Estaba fría, blanca, pálida, estaba sobrecogida, presa de un ataque de nervios. La invité a una tila. No conseguí que articulase palabra, pero fuimos hasta un lugar, hasta el balneario. Nos trasladamos allí, era por la noche, y bueno, yo quizás, no sé si al frío o la pequeña niebla que se hace por estos lugares húmedos, cuando hace pues mucho helor, mucho frío, no sé, me entró miedo profundo. La historia decía que en este lugar se aparece un fantasma que es propio de la época en la que estaba habitado.
Decían que había un espejo detrás de una de las escaleras, que cuando alguien subía y le daba la espalda al espejo, se veía reflejada una especie de sombra que reía y lloraba al mismo tiempo, y mientras se oían griteríos de niños y demás, ¿no? Otra vez los niños, siempre presentes, ¿no? En nuestros miedos. Sí, es verdad. Además, este sitio era un hospital antituberculoso infantil, con lo cual todavía para más INRE, ¿no? Y, bueno, pues, no sé, estábamos ahí y me contaron la historia allí in situ. Parece ser que, bueno, estaban allí, pues, jugueteando los dos novios solos, haciendo sus cositas, como yo digo, y en la oscuridad de repente oyeron como un pequeño susurro, algo, se dieron la vuelta y vieron a una imagen de color blanco, a una señora de color blanco flotando a 1 metro de ellos sobre el aire, flotando. Se dieron la vuelta, la vieron y pudieron comprobar cómo se iba, cómo se alejaba de ellos, ¿no? Allí fui yo y, bueno, pues estuve grabando una serie de psicofonías y sacando unas fotografías. Una de ellas está, y la fotografía de la que voy a hablar en cuestión está publicada en la página del SEIP, que es el seip.com, para todos los que la quieran ver ahora en este momento. Sí, perfecto, el seip.com. Que la pueden ver. Pues empezamos a hacer fotografías, sobre todo con 2 reporteros de investigación, y en una de las fotografías salió algo. Yo estaba fumando mi pipa, sabes bien que yo siempre voy con mi pipa a todos los lados, y en uno de los momentos, cuando yo saqué esa fotografía, noté como un aroma. La pipa es muy sensible, entonces notas como cualquier aroma que haya en el ambiente. Si alguien se pone un perfume un poco fuerte, lo saboreas, lo notas. Bueno, pues noté como un olor, como un sabor, como a viejo. ¿Como a viejo? Sí, como a viejo. Es una de las cosas curiosas, ¿no? Bueno, no le di explicación, pero cuando nos fuimos al barecito del pueblo, me entrevisté con la casera de este lugar, con la que estuvo, de antigua casera. Me dijo que en determinadas ocasiones, en el lugar, cuando habían comentarios de que se aparecía el fantasma, se podía oler como una especie de olor anciano, a viejo. Y ese fue el momento, Pedro, en el que tú realmente te sentiste muy humano ante el miedo, ¿no? Muy indefenso. Y de verdad que sí, de verdad que me sentí bastante aterrorizado, quizás por el desconocimiento y de darte cuenta de que persiguiendo tantos años a todos estos misterios y que de repente los tengas delante de ti. Delante de ti. Pedro Amorós, compañero, que feliz año y que este 2004, no sé si decir que nos arroje muchos momentos como estos, pero sí momentos de investigación y momentos de búsqueda, que para eso estamos. Sí. Un abrazo fuerte, compañero. Un abrazo, Paco, Carmen y a todos. Un abrazo. Momentos, bueno, en los que cada uno va desgranando sus experiencias. Nos has traído una de las últimas que tú has tenido, Francisco, muy rápidamente. Es una voz que se cuelga también en una psicofonía, ¿no? Porque es uno de los elementos que a la gente más miedo le dan. Una entrevista con una pintora muy especial. Hace 72 horas realizaba una entrevista a una pintora malagueña, se llama Julia Mendoza, que sufre una serie de experiencias en los cuadros que pinta. Aparece una serie de rostros, ya hablaremos de ello en cualquier programa. Vamos con lo que es la grabación. Pero es una sensación de miedo completamente distinta a todo lo que hemos hablado. Hemos estado en lugares encantados, en carreteras donde aparecían figuras antropomorfas. Pero yo creo, y al igual que yo, vosotros y todos los que investigamos y han pasado por estos micrófonos esta noche, llegamos a casa, nos ponemos delante del teclado del ordenador y empezamos a transcribir la entrevista. Y en ese momento, a mí me ha ocurrido en varias ocasiones, surgen voces en la cinta que no estaban allí, que no existen. En el momento exactamente ella dice lo normal, mi relación es algo normal con estas pinturas. Yo le preguntaba sobre qué piensa sobre esos rostros que surgen en los cuadros, ¿no? en los lienzos, y ella me decía que lo veía como algo normal. Y en ese momento una voz de nadie dice bien. Estábamos 3 personas, Paco Vázquez, Carolina, completamente en silencio, además yo toso en un intermedio. Se escucha una voz de hombre que dice bien. Además perfectamente, voces paranormales como un día comentamos. Vamos a escuchar, ella dice lo normal, para mí es algo normal, y en ese momento bien. Y llevaba ese cuadro, te digo, como hacía tiempo que estaba pintado. Tampoco me asustó, o sea, es algo que yo ya lo veo muy normal. Bien.
Ahora, lo que no he podido es nunca... y llevaba ese cuadro, te digo, como hacía tiempo que estaba pintado. Tampoco me asustó. O sea, es algo que yo ya lo veo muy normal. Bien. Ahora, lo que no he podido es nunca... Madre mía, vaya bien, clarísimo, grabado en medio digital, en minidisc. En minidisc, hace 72 horas. Madre mía, pues es la muestra, Francisco, de que a veces pasan cosas que igual dejas esa entrevista ahí durante meses, no te enteras y nunca surge. Ha habido casos más curiosos, como en el Baúl del Monje, en el Marqués Monasterio número 11, aquí en Madrid, que transcribiendo la entrevista se coló una voz y me daba un detalle de una cosa que me contaban que era falsa. Y era falsa. Lo contaremos, Fran, claro que sí. Como veis, y nos hemos quedado casi sin José Gregorio, que le pedimos disculpas, y un montón de amigos, porque hay que hacer más Noches del Miedo. Sí, la historia de Carmen. Y la de Katia, hoy nos hemos librado tú y yo. Os habéis librado, Katia y Carmen, de dos historias personales. Uy, pues yo tengo una terrorífica. No, pero no me la contarás, como diría ¿cómo era? Después Lago, de la ¿no? publicidad. Julián Lago, eso es la publicidad. Vamos con los ganadores y con ese montón de amigos que hoy de verdad han estado más unidos que nunca por el vínculo del miedo y pues la primera, de la angustia casi. La primera, Nayara, desde Santurce, desde Bilbao, dice... los de Bilbao se comenta que no tenemos miedo, que somos muy valientes. Iker, te aseguro que eso es una chorrada. Silvia, desde Segovia, estoy sentada bajo el acueducto, sola. Increíble el programa, la realización, los colaboradores, vosotros me hacéis sentir viva, gracias. Y la tercera llamada ganadora, el tercer oyente que se lleva ese CD con los programas de Milenio 3, Roberto, desde Oviedo, dice: soy psiquiatra, conozco los mecanismos del miedo, sé cómo funciona, cómo se genera en la mente, tengo explicación, sé cómo combatirlo, pero todo esto, hasta hoy, me ha quedado claro que es falso. Ha sido horrible, gracias. Encima te dan las gracias por pasarlo mal, Iker. ¿Dónde se ha visto es curioso, esto? es Pero curioso. el miedo a veces consigue cosas buenas. A ver. Como Alberto y Alex de Madrid, que dice: hola, mi hermano y yo estamos enfadados, cada uno en una habitación, y nos hemos juntado del miedo. Gracias por todo. Qué bueno. Siempre hay que sacarle el talante positivo. Francisco, desde luego, radiofónicamente hay que hacer más noches de estas, ¿no? Sí, ¿sabes qué me da a mí mucho miedo, Iker? Las fotos en sepia antiguas. Las fotos en sepia antiguas. Y las iglesias, Katia. Las iglesias. Hombre, no puedo entrar en una iglesia sola. Habrá nunca. que contar aquella noche en la finca del Pardal. Y muchas hay cosas, muchas ¿no? historias Hay que muchas contar, cosas que contar, que los oyentes tienen que saber. ¿Y tú más o menos? Yo me he librado de contar un poltergeist en vivo y en directo en Exacto. Parla que jamás se había contado. Yo contaré bueno. una noche de pánico en Ochate. Y En luego Ochate. una También. fotografía que nos salió. Te cuento la mía muy rápido. Bajas dos escaleras de la casa del pueblo, una casa de un pueblo en el monte, en la Sierra de Toledo, llena de árboles, con lo cual siempre parece que estás a oscura. Es la casa de mi abuela. Y cuando entras, hay una foto que preside en honor a los muertos, la foto de una mujer vestida de negro, con una camisa bien tapada hasta el cuello, el moño recogido con la raya al medio, unos ojos así verdosos, grandes, unos rasgos marcados, la frente grande. Pone 1852, pero es que esa mujer soy yo. Pero Katia, bueno, ¿nos desvelarás el enigma? Por lo menos es mi cara. Madre mía, claro, un antepasado tuyo. Uf. Estás reencarnada. Bueno. Muchas cosas, muchas historias. En el fondo lo que hemos querido es recrear hoy por un día, y servirá de precedente, esas reuniones que teníamos todos de adolescentes y contábamos historias. En este caso verdaderas, con datos, con nombres, con gente francamente asustada y con buenos amigos que seguirán trabajando para traeros la otra realidad. Nos escuchamos el domingo a las 3, acordaos, un abrazo muy fuerte. Milenio 3, con Iker Jiménez, en la cadena SER.